Eh, Acabo de leer un libro de esta persona, Agustín Laje. El libro que leí fue el de La batalla cultural, que creo que tiene como marco de pensamiento. Y estuve buscando algún video que valiera la pena revisar de Agustín Laje y encontré pues este que se llama Agustín Laje y el doctor Armando Alducín, los peligros del globalismo. Políticamente, ¿qué es el globalismo? Es muy buena la pregunta que me haces porque el globalismo es un concepto político. Es muy parecido a otro concepto que es el de globalización, solo que globalización es un concepto económico. Por eso la gente puede sonarle el término, pero no tenerlo demasiado arraigado en su léxico, porque el globalismo es un término muy nuevo, tiene 5 o 10 años máximo. A diferencia del otro término que, insisto, es globalización, que ya tiene sus buenas décadas, aparece en la década de 1980 y se extiende por todas partes en 1990. Globalización es un concepto económico que refiere a la aceleración de los intercambios comerciales a escala planetaria, y globalismo es un concepto político que refiere a la concentración del poder político en manos de organizaciones supranacionales y supraestatales. Para que se entienda la definición, la gente tiene que comprender que desde el siglo XVI, XVII hasta nuestro siglo XXI, la autoridad política máxima sobre un territorio se llamaba Estado. Por ejemplo, el Estado argentino, el Estado costarricense, el Estado mexicano. Son aparatos de poder que definen las políticas y las normas que operan sobre un territorio. En nuestro siglo XXI, ese esquema está siendo fracturado porque el poder político está abandonando a la organización estatal y se está redirigiendo hacia organizaciones que son supraestatales. ¿Qué significa supraestatales? Pues que están por encima de muchos estados al mismo tiempo. El ejemplo paradigmático es el de la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización de carácter global que ejerce poder político, poder económico, poder cultural y poder social por sobre todas las naciones del mundo. Esa es la institución globalista más importante, cuyos tentáculos se extienden cada vez con más velocidad, con más fuerza y abarcando más ámbitos de injerencia pública. Entonces, en resumen... Si bien el tipo de lenguaje que usa parece como conspiranoico, ¿verdad? La Sociedad de Naciones incluso surge tras la Primera Guerra Mundial, según entiendo. Y las Naciones Unidas le dan, por ejemplo, el mandato británico tras la caída del Imperio Turco Otomano, pues precisamente a Gran Bretaña, ¿no? Y de ahí es como se forma, tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel. O sea, tampoco es algo como del siglo XXI. Y no es la primera vez que las naciones se organizan en bloques. Las Naciones Unidas, uno siempre escucha de ellos el deseo de la democracia, de cómo las democracias deben crecer y todo esto, pero en sí mismo no es un ente democrático, no es como que ahí se reúnen, cada país es un voto y son casi 200 votos y ahí se hace lo que la mayoría, a eso no pasa ahí. No, para nada. De hecho, es muy bueno el punto porque en los colegios nos han acondicionado. ¿A qué? A pensar que las Naciones Unidas son el ente moralmente superior de la humanidad, que ahí está la buena gente, ahí están los filántropos, ahí están los mejores técnicos. Tenemos una pandemia y rogamos a las Naciones Unidas que nos salve. Hay una catástrofe aquí y allá y miramos hacia Naciones Unidas porque ellos son los buenos de esta historia, y está bien que pensemos así porque es que hemos sido adoctrinados de esa manera. Eso nos han dicho en el colegio, nos han dicho en la universidad, nos lo han dicho incluso los políticos de nuestros países, nos lo dicen todos los días los medios masivos de comunicación, lo dicen en las redes sociales. Es decir, es toda la información que hemos recibido durante todos estos años, que Naciones Unidas es el ente máximo, y ahí encima la gente cree que es democrático. No es democrático. No tenemos ningún control sobre lo que pasa en Naciones Unidas. Nosotros no elegimos a la gente que tiene poder en Naciones Unidas. Son cajas oscuras de poder que no controlamos, que no tienen publicidad de sus actos. Es decir, las reuniones más importantes, por ejemplo, en Naciones Unidas, se llevan adelante dentro de salones a puertas cerradas. Exacto. Cuando se resuelve algo en ese salón a puertas cerradas, después se hace la puesta en escena, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, donde ya está todo cocinado, solamente te traen el plato listo para que lo comas. Algo que no me gustó de su libro es que él, cuando hace su revisionismo de la historia, usa muchos atajos, como lo que ahorita estamos escuchando. Entonces él todo va construyendo su ideología con atajos y con verdades a medias.
que terminan siendo falacias. Y como ahorita lo que está haciendo, ¿no? Es que es evidente que la iglesia cristiana somos alrededor de 2,000 millones de cristianos en el mundo. Si no es que 3,000 millones ya. De 8,000 millones de personas. Y la iglesia siempre ha sido la garante de la verdad porque predicamos a Jesucristo resucitado de entre los muertos. O sea, si muchas de las cosas ocurren en el mundo y no ha colapsado la civilización, es por la existencia de cristianos. Dice, todo el poder tiene que ver con Naciones Unidas. Pues esa es una parte de lo que ocurre en el mundo. Pero la iglesia cristiana siempre está activa. Se pongan o no se pongan de acuerdo ellos. Y tú me puedes decir, no, pues es que las leyes y los decretos y el ejército, ese es uno de los aspectos del poder, pero no es todo lo que ocurre, porque Dios participa en la humanidad de manera sobrenatural a través de su cuerpo, que es la iglesia. Esa es alguna de las cosas que no me gusta de lo que él siempre te va a hablar como que la guerra está perdida. Aparte lo pone en términos de batalla, ¿no? Cuando el evangelio te habla en términos de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y alguna vez Pablo sí habla de que hay que ponerse la armadura de Dios, pero esa es contra las potestades y contra los reinos celestiales donde hay que ir a predicar el evangelio. Y lo que no me gusta es que él tiene una visión como muy, muy cerrada a nada más lo terrenal. Pone todo en términos de una lucha entre la dicotomía falsa entre izquierda y derecha, cuando, por ejemplo, los valores de justicia, de igualdad, no corresponden a ninguno de los aspectos porque son valores cristianos que los partidos políticos toman prestados para sus cosas y que lo hacen sin Cristo. Entonces, bueno, vamos a seguirlo escuchando, pero uno de los ejercicios que estoy haciendo es verificar si sigue con ese discurso del libro que leí de la batalla cultural. Tampoco es que me voy a poner a leer todos sus libros, ¿no? Y el Consejo de Seguridad, que además, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, hay 5 países que tienen poder de veto. O sea, hay países en esta tierra que tienen más poder, incluso formal, ni siquiera de hecho, sino formal, de jure, lo tienen en el órgano más importante de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Miren cómo él, por ejemplo, se habla como si estuviera indignado de que el mundo sea injusto, ¿no? Cuando Pilatos entrevistó a Cristo, Jesús le dijo, mi reino, le dice, así que tú eres rey, y él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, el cristianismo puede sobrevivir ante cualquier régimen político, sin importar qué tan injusto o qué tan justo sea. Ellos sí tienen, dicen que ellos no imponen, que ellos sugieren, que ellos recomiendan, y son los países los que aceptan, pero si no se aceptan los acuerdos de ellos, pueden haber consecuencias para el país, desde que los marginan, no los dejan participar de conversaciones, de decisiones, por supuesto el Banco Mundial no les va a prestar dinero, etc. O sea que no es impuesto, pero sí es impuesto. Ahora, voy a hacer otro comentario. Él habla de globalismo, pero la institución global por excelencia es la iglesia cristiana, porque Jesús, antes de ser exaltado, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos por todo el mundo. Vayan. Entonces, en cada país del mundo debe haber cristianos a estas alturas. Y sí los hay. Y entre misioneros, entre gente que acepta el cristianismo, pero que no lo puede decir abiertamente porque está en un régimen extremista, ¿no? Por ejemplo, que su vida está en riesgo o que los persiguen, pero hay cristianos. Entonces, quejarse por el proceso de globalización o de globalismo, pues también hay existe una red entramada en todo el mundo y a lo largo de la historia, que es la iglesia cristiana. Lleva casi 2,000 años desde que Cristo se levantó de entre los muertos. Es lo que se llama soft power, es decir, hay poder, no doblegarse frente la ONU implica ser acosado por los medios de comunicación. En primer lugar, uno va a ser acosado por los medios de comunicación, le van a rotular enemigo de la humanidad porque acaba de rechazar algo que se estableció en nombre de la humanidad, va a tener problemas con los organismos de crédito que están bajo el ala de la ONU, Banco Mundial, lo has mencionado muy bien, el Fondo Monetario Internacional.
distintos préstamos que no van a llegar, porque si uno no acepta esas agendas, pues tendrá las puertas cerradas. Va a empezar una campaña de acoso sistemático contra el político que ose aislarse del marco de Naciones Unidas. Sí, a ver, el globalismo está en estado embrionario. A mí me gusta ponerlo de esta forma, creo que es clara. Ya... Pues es que como es una teoría de la conspiración, ¿verdad? O sea, también sí entiendo que es difícil mantener una fe cristiana dentro de la política, pero es a lo que Cristo nos está llamando. Pero el reino de Cristo no es como crear una teocracia en los gobiernos. En mi opinión, ¿verdad? Si Cristo estableció una monarquía en un país, está bien que esté una monarquía, y si estableció una democracia, está bien que haya una democracia. Lo que no está bien es que si hay una democracia se simule y se haga trampa para ganar el poder. Por eso es tan importante que los gobiernos ganen legítimamente con el apoyo de la mayor cantidad de gente posible en las democracias, ¿no? Y si es una monarquía, pues tendríamos que evitar que existan estas corrupciones que hacen que pierda legitimidad. Al final, todas las naciones de la tierra están debajo del poderío de Cristo, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores desde que se levantó de entre los muertos. Cuando Él desafía el decreto de muerte que le había impuesto el Imperio Romano, al levantarse de entre los muertos, pues ya Él se presenta como la verdadera verdad. Y no es necesario hacerte el mártir, pues, como lo que ahorita le está proponiendo. Más bien, Cristo nos llama a participar en esas cosas, meter ese tipo de políticos a esas conversaciones, no abstraerse. Ya están puestos los pilares, ya están puestos los fundamentos del globalismo, pero todavía los estados nacionales pueden decir que no, pagando un costo que a veces es muy alto, pero se puede decir todavía que no. El problema es que esto se está desarrollando a mucha velocidad. ¿Ven cómo hace atajos? Primero hace rato decía que ya no se podía, que los estados ya no tenían ninguna autoridad, y ahora está diciendo que los estados sí pueden oponerse. Eso es lo que no me gusta y me preocupa, que en la iglesia cristiana le abran la puerta a esta persona para que meta sus enseñanzas, sus doctrinas, ¿verdad? No es posible que no tengan criterio para darse cuenta de este tipo de atajos y contradicciones que hace. Al leer el libro es evidente que hace de estos saltos incoherentes en su doctrina. Es una doctrina falsa. Y va a llegar el día en que ya ni siquiera puedas decir que no, que ya ni siquiera estés bajo soft power, sino que estés bajo hard power. O sea, bajo unas consecuencias que ya tendrán otro aspecto. Lo que comenta Agustín, yo lo considero como el primer experimento, Agustín, del globalismo, con la famosa pandemia, ¿verdad? Porque fue algo organizado, planeado, desarrollado de una forma definitivamente voluntaria por los que se encuentran arriba, como tú dices. Ay, no, por eso, o sea, cuando ya empiezan a hacer ese tipo de aseveraciones, pues todos lo podemos sospechar, pero cuando ya lo estás hablando así, lo podrías platicar en una borrachera, ¿no? Pero ya cuando platicas con esa seriedad, cosas que no puedes demostrar, esa es la razón por la que la gente se burla de lo que ellos predican. Tienen que ser más pudorosos con sus declaraciones. Para comenzar a subordinar a los estados y quitarles su soberanía nacional para que finalmente pues sean organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, como la OMS, que sean los que dictaron los protocolos en la pandemia. Entonces, yo tuve una vez una reunión con algunos pastores y les dije, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que venían los protocolos? O sea, no venían del presidente de México ni de Italia, venía de organizaciones no gubernamentales. ¿A dónde se dirige el mundo con esto? O sea, vemos un plan, como dice él, correctamente embrionario, donde se está desarrollando y va a culminar, porque si la Biblia hace 2000 años, Agustín, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis claramente establece cómo va a terminar la humanidad. Esto es impresionante a la luz de todo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo va a terminar la humanidad? Con un hombre llamado el Anticristo que va a establecer una marca. Si no hubiera computadoras, si en los 70 la comunicación satelital no se hubiera inventado, si no estuviéramos en la época de los chips y la cibernética, ¿cómo podían cumplirse las profecías? O sea, esto es increíble.
el capítulo 11 Apocalipsis profetiza que llegaría el momento en que todas las naciones iban a ver el mismo evento cuando mataron a los 2 profetas en Jerusalén. ¿Cómo podría esto ser una realidad si no estuviera escrito en la palabra de Dios y no se hubiera inventado la tecnología que nos encontramos? Entonces, ¿cómo va este hombre a controlar la economía? Pues a través de las computadoras. Pero ahora, ¿por qué? La pregunta es eso, ¿no? Satánicamente, diabólicamente, al diablo, ¿verdad? Que es un personaje que es mucho más real que nosotros, porque el mundo espiritual fue creado antes que nosotros y el mundo invisible, a él le... Vean cómo dice, es más real que nosotros. No es cierto. Nosotros también somos muy reales. También tiene que ajustar como su teología, porque pues somos un espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. Nosotros somos parte también del reino espiritual. Y los 3 niveles, bueno, les podemos llamar niveles, no significa que el reino material sea menor que el reino del alma o que el reino espiritual. A Dios le importan todas las cosas, por eso la cena del Señor es con pan y vino, y por eso tenemos el bautismo en agua. O sea, a Dios le importa la materia, también quiere redimirla, es parte de su plan. Pero pues también yo me imagino que se mete en las doctrinas del ascetismo, que son falsas doctrinas que también se infiltran en la iglesia y luego alteran mucho la percepción de cómo vemos la realidad, ¿no? Ahora, es evidente que el espíritu del anticristo, como lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ya está operando desde entonces, desde hace 2000 años, y es esta franca oposición contra Cristo, ¿no? Todo aquello que es la soberbia y la arrogancia. También era evidente que se iba a acumular toda la soberbia y la arrogancia de la humanidad, considerando que había miles de millones de personas. Y quizás Juan no puede vislumbrar el estado moderno, ¿no? Pero sí puede vislumbrar naciones que se reúnen. Y luego vean también, creo, lo peligroso que él dice, es a través de las computadoras que el anticristo va a hacer su control, ¿no? Entonces tú vas a decir, entonces dogmáticamente las computadoras, la tecnología es del diablo. Y entonces ya no la voy a usar, pero ellos sí pueden ponerse en el YouTube, ¿no? Entonces ahí también hay una distorsión en cuanto a lo ético, ¿no? Como si los objetos tuvieran intención. Los que tenemos intención somos las personas. En ese sentido, Satanás también es una persona, pero no es que sea más importante que nosotros. En realidad, el hecho que Dios nos haya creado hizo que Satanás se enemistara contra Dios y contra nosotros. Y por eso nos tiene envidia y por eso la caída, ¿no? Nos engaña. Conviene manejar a un solo hombre que a 200 presidentes. Esto es lógico. Tiene una lógica impresionante esto. Entonces, él está reduciendo a las naciones para que se subordinen, nos rindamos completamente hasta que surja un solo hombre capaz, como en el siglo XXI, es la primera vez en la historia que un hombre pueda realmente, con la tecnología y la genética que tenemos, gobernar el mundo. Nunca antes, ni hace 10 años, un hombre podía ser capaz de gobernar el mundo como lo es ahorita en el siglo XXI. Agustín, usted menciona que está en un estado embrionario, ¿verdad? O sea, sí. si esto no aborta, o no sé quién no podría abortar, y no va a abortar. Esto va a seguir creciendo. ¿Qué tiene que ver, digamos, la Agenda 2030, por ejemplo, con todo esto? Miren, el tema de la Agenda 2030 es bien importante y es bien impactante que la gente no lo conozca. ¿Por qué? Porque es el marco gubernamental que se ejerce sobre todas las naciones del mundo en este momento. Y la gente no conoce, no le ha llegado nunca información. No se sientan mal por eso, es normal, porque los medios de comunicación del sistema han impedido que esto se debata. Esto no se puede debatir. Quien quiere debatir esto en medios de comunicación es cancelado de inmediato. Exacto. Pero hay algo llamado Agenda 2030 que se conformó en el año 2015. Se llama Agenda 2030 porque debe cumplimentarse a más tardar para el año 2030. Nace del seno de Naciones Unidas y está conformada a dicha agenda por 17 objetivos y 169 metas. El antecedente
antecedente de la Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Fue una agenda que también Naciones Unidas estableció para cumplirse entre el año 2000 y el año 2015. Por entonces, aquella Agenda del Milenio estaba compuesta por 8 objetivos. Pero como en el año 2012 se dieron cuenta que esos 8 objetivos no estaban ni siquiera cerca de cumplirse para el año 2015, lo que hicieron fue redefinir la agenda y estirarla hasta el año 2030. Pero vean cómo este es un montón de pues conspiraciones, ¿no? Es obvio que se forme una sociedad de naciones conforme va ocurriendo la tecnología y que, sobre todo, por ejemplo, este tema de la soberanía que tiene que ver con el reconocimiento internacional, pues es obvio que desarrolles relaciones diplomáticas con otros países y que haya afinidades culturales. Por ejemplo, el idioma, ¿no? O sea, entre países anglosajones o aquellos que fueron colonias se organicen como el Commonwealth de Gran Bretaña, que tienes a Australia, Canadá, algunos países de África. Entonces, es obvio que en una comunidad te pongas de acuerdo y que quisieras establecer ciertas metas, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí que cada quien hace interpretaciones de los objetivos, pero ¿qué tendría de malo? Yo no veo ese tema como, ¿qué tendría de malo que se proponga el ser humano que está en la perdición, que se proponga mejorar su vida? Justo creo que ese olfato que tenemos de la perdición debería despertarnos como iglesia cristiana para predicar el evangelio, no para meternos en luchas que son inútiles. Síganme con esto porque es bien importante comprender para entender de qué va la estrategia, de qué va el juego. Año 2000, Agenda del Milenio, 8 objetivos para ser cumplidos a más tardar año 2015. Año 2012, como esos objetivos no se están cumpliendo, se redefine la agenda de cara al año 2030 y en lugar de morigerar, de moderar, de disminuir los objetivos y hacerlos más realistas, incorporan nuevos objetivos y metas y entonces pasamos a una agenda de 17 objetivos y 169 metas. No puede con 8 objetivos maximalistas entre el año 2000 y el año 2015 y dice, no se preocupen, los vamos a redefinir para ahora sí poder cumplirlos. Y ahora son 17, son 169 metas y son además objetivos que están muy bien definidos para que nadie los pueda criticar. Porque, por ejemplo... Es que es como si te pusieras a discutir con Herodes o con Pilatos acerca de sus objetivos de gobierno. A mí es donde me llama la atención cómo es que este tipo de personas quiere jalar a la iglesia cristiana a sus luchas también inútiles, ¿no? Son igual de inútiles como teniendo a Cristo, teniendo la respuesta, el camino, la verdad y la vida, que es la predicación del evangelio, quiere distraer a la iglesia en temas totalmente irrelevantes, ¿no? Ponernos a pelearnos con las Naciones Unidas de cómo hacer mejor sus objetivos. No estoy diciendo que no haya políticos que no participen en los organismos. Tiene que haber cristianos que se metan hasta la cocina, desde diputados, desde nuestros presidentes, pero eso no va a ocurrir a menos que les prediquemos el evangelio. Es donde me parece como una distracción total estarse metiendo. Y luego el vehículo que él propone es que te vuelvas un extremista de derecha para que las personas que están en el pecado te rechacen. O sea, es una de las cosas que no me gusta, que él todo el tiempo está como en una discusión y en una pelea constante con las personas para que la gente pues simplemente no quiera escuchar el mensaje que tengas que darle. Entonces yo, la verdad, no tengo nada contra él, mis respetos como ser humano, pero si tú eres un cristiano que se deja arrastrar por la enseñanza de esta persona, creo que tu cristianismo se va a diluir. El objetivo 1, el fin de la pobreza. Okay. Objetivo 2, hambre cero. Ok, muy lindo. El problema es que eso no se puede cumplir. El problema es que eso es una carta a Santa Claus. Es la carta que escriben los niños a Santa Claus que piden cosas impresionantes y son todas muy bellas, pero el papá no se las puede comprar. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué juegan a este juego? Claro, te ponen una Agenda 2030, te dan 15 años para que logres hambre cero, que logres salud universal, que logres educación universal, que logres paz mundial y cosas muy bonitas, pero cuando se acerca la fecha límite te dicen no lo estás logrando, no lo estás consiguiendo. Tenemos que redefinir la agenda.
agenda. Septiembre de este año, en septiembre, hace exactamente un mes, Naciones Unidas se volvió a reunir. Y lo que dijeron fue, miren, no vamos a poder cumplir Agenda 2030. En todo estamos peor. Hambre cero, bueno, hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015. Claro. Por ejemplo, salud, educación universal. Hoy los resultados de salud son peores que en el año 2015. Pero, por ejemplo, es imposible que haya seres humanos que no coman. Y ahora somos más humanos que antes. Entonces, fíjense cómo cualquiera puede utilizar cifras y acomodarlas a su propio discurso, ¿no? Yo puedo también modificar cifras e interpretaciones de estadísticas para que encajen con lo que quiero venderte. Y eso es lo que él está haciendo. Después de la pandemia. O, por ejemplo, paz mundial. Hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Con lo cual no solo no se están cumpliendo, sino que estamos peor. Pero no se preocupen. Ahora lo han redefinido y han dicho, tenemos una nueva agenda que es hasta el año 2045 y se llama Visión 2045. Y la iglesia cristiana, ¿por qué se tendría que estar preocupando por lo que hagan las naciones? Es como si nos indignáramos porque Pilato se puso de acuerdo con Herodes y lo único que están haciendo es cumplir con lo que estaba escrito en el Salmo 2. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego es muy simple de entender para quien quiere mirar. Te ponen objetivos hermosos, maximalistas, espectaculares para que no te puedas resistir, claro. Los aceptás, no los cumplís y entonces te culpabilizan. Tenés la culpa porque sos muy malo, las naciones son muy malas, no han logrado hambre cero. Pero no se preocupen, dennos más poder para los globalistas, para redefinir la agenda y hacerla cada vez más radical, cada vez más sobresaturada de ilusiones. Eso significa más transferencia de poder a estos organismos. Exacto. Y claro, quienes denunciamos esto somos los malos de la película. Pues él también quiere estafar a la iglesia cristiana para jalarla a su lucha. O sea, tampoco tenemos nada malo que él se esté oponiendo totalmente contra eso, pero ¿qué tiene que ver la iglesia cristiana con eso? ¿Por qué tendríamos que subirnos en esa agenda como iglesia cuando nuestra orden es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura? De por sí no se quiere hacer dentro de ciertos sectores de la iglesia y todavía quieres distraer a los pocos que están movidos en hacer una cosa que no va a llevar a nada. ¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿cuál puede ser? O sea, oponerse metas tan absurdas, estás diciendo, ¿cuál puede ser el objetivo? Conseguir más poder. Claro. Más poder, porque si yo te pongo objetivos y metas de esa índole inalcanzable, cuando no la cumplas, porque no la vas a cumplir, te voy a echar la culpa a vos. Exacto. Yo pienso que él es ambicioso de poder, pero el poder y la realeza provienen del Señor. Y el poder ya lo tiene la iglesia a través del Espíritu Santo, porque dice, no se vayan hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces, es un poder que viene de la gracia de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, que es creer en que Cristo es el Hijo de Dios que Dios envió para redimir al mundo. Es decir, ¿de quién es la culpa de que no haya, digamos así, hambre cero, por ejemplo, o el fin de la pobreza? ¿Es la culpa de los burócratas de Naciones Unidas frente al gran público? No, para el gran público los burócratas de Naciones Unidas ni siquiera existen en su radar. El punto para ellos es la culpa de las naciones. Entonces las naciones deben ceder poder hacia los organismos internacionales. Ven, está como nada más mirando hacia allá. Él ni siquiera ha de ser, probablemente ni siquiera es cristiano. Cuando la iglesia no necesita de la caridad del gobierno para llevar a cabo su obra de ver por los más debilitados. Tú puedes organizarte en tu iglesia local para ayudar a la sociedad, si tú quieres hacer eso, y no va a ser filantropía, tiene que ser caridad cristiana. Conozco gente que son ateos, por ejemplo, se burlan de la religión, pero firmemente están en contra del aborto. Sí. Conozco cristianos que no tienen ningún problema con el aborto, igual la ideología de género, tus posiciones firmes, dónde vienen, de qué razón, de qué estudio, de dónde vienen tus posiciones. Mira, yo, abordo estos temas desde la ciencia política porque es mi pasión y configura además mi ámbito de especialización. Yo no entré en estos temas ni por una convicción religiosa, ni por una herencia familiar como ha sido tu caso. De hecho, yo me reencuentro con la fe varios años más tarde. Yo arranqué con esto, para que te des una idea, en el año 2005. O sea, la mayor parte de mi vida me la pasé dando estas luchas.
En el año 2005 yo tenía 16 años y ya estaba escribiendo para diarios acerca de temas políticos. Yo me reencuentro con la fe a partir del año 2018, cuando tenemos No dice con Cristo, dice con la fe. la lucha contra el aborto en Argentina. Yo tenía mis posturas pro vida muy claras, todas ellas argumentadas desde el ámbito secular, es decir, ninguna de ellas basada en temas teológicos o bíblicos, pero ya a partir del 2018 empiezo a comprender que lo que yo pensaba que era un campo absolutamente político, en realidad estaba cruzado por aspectos teológicos, por aspectos espirituales. Y también empecé a comprender que nuestros enemigos no era verdad que fueran ateos. Muchos de nuestros enemigos en realidad juegan para otro equipo, vamos a decirlo de esa manera. Juegan para otro equipo, sirven a otro tipo de fuerza. Lo hemos visto ahora en la asunción de Sheinbaum, por ejemplo, en México, ¿no? La cantidad de rituales que se han hecho allí, lo hemos visto en las elecciones de Gustavo Petro en Colombia, la cantidad de rituales que se han hecho allí, los vemos en la cantidad de brujería que hay en torno a la dictadura castrista, por ejemplo, la brujería que hay en torno al chavismo en Venezuela. No estamos frente a socialistas, ateos, no, estamos frente a socialistas que tienen sus creencias religiosas, las ocultan en muchos casos, en muchos otros no, pero juegan en otro equipo. Poderes espirituales de maldad. Así es, así es. Ahora, ¿dónde ves, digamos, la falla? Porque a veces como que a nuestros jóvenes, hablo de los cristianos y todo, como no hemos sabido argumentar, ¿verdad? La defensa a la vida que hemos tenido todo, y como que a veces el mundo secular, esa batalla no las gana. ¿Por qué? Porque se hablan dos idiomas distintos, y hoy el idioma del mundo, el lenguaje del mundo no es bíblico. Es decir, el idioma bíblico o el lenguaje bíblico se da dentro del templo. Ahora en los medios de comunicación del sistema no se da. En los discursos políticos de todos los días no se da. En la universidad pues mucho menos. Ahora, no hay que dejarse llevar por la gente que citamos la Biblia, porque pues también Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés. Los fariseos también se la sabían de pie a pa. O sea, Jesús también se la sabía. O sea, conocer la Biblia no garantiza que tengas un corazón cristiano. Judas caminaba con Jesús, escuchaba todas sus enseñanzas, cenó pan y vino con él, pero la intención que había dentro de su corazón era vender a Cristo. Entonces aquí el asunto, para mí el gran desafío es que las iglesias sean capaces de usar dos lenguajes. Traducir, porque es que no hay contradicción. Por ejemplo, yo puedo defender el aborto de la siguiente manera. Puedo defender la lucha contra el aborto de la siguiente manera. Puedo decir, miren, Dios nos ha dado un mandamiento que es el de respetar la vida, el no matarás. Hay versículos bíblicos donde encontramos la noción de que el ser humano existe ya desde el vientre materno. La reacción de Jesús en el vientre de María, por ejemplo, en uno de los versículos. Ustedes son los expertos, ustedes con esto me pueden ayudar mejor, pero entiendo que hay un versículo donde Jesús patea el vientre de María, y hay una referencia donde ya Jesús es un ser humano. O sea, es decir, ya existe como ser humano, no existe ni como una entidad abstracta, ni existe como alguien siendo parte de otra especie, existe como ser humano. Bueno, ahí antes de que realmente el milagro de la encarnación es el que nos da la luz, ¿no? O sea, el hecho de que Dios se haya metido a la historia humana desde que es engendrado en la materia, ya entra al mundo, y eso es como donde podremos asomarnos para decir, cada vez que existe ese engendramiento, hay un ser humano que Dios está enviando a la tierra. Porque una cosa es, la encarnación ocurre no cuando Cristo nace, la encarnación ocurre cuando ocurre esta luz, este milagro. Es el gran milagro. Es quizás uno de los momentos más sublimes que tiene la humanidad. Y hay un debate si es ese o la resurrección, pero no puede haber resurrección si no hay encarnación, ¿no? Si Dios no se hizo hombre, ¿cómo va a resucitar de entre los muertos? Ese es en realidad el argumento, ¿no? Y justo así como existía esta profecía de que vendría el Mesías, pues sí, obviamente las fuerzas del mal querían detener el nacimiento del humano.
porque cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si realmente la iglesia cristiana estuviera comprometida con el tema, hablaría más de matrimonio y menos de promiscuidad, ¿no? De justificar la promiscuidad. Porque si tú ves la estadística de las personas que cometen aborto, la inmensa mayoría son mujeres que no se han casado, que están relacionándose con hombres que no son sus esposos. Entonces uno podría argumentar bíblicamente con distintos versículos y demás. Eso está muy bien, es decir, eso para un diálogo con una persona de fe que está a favor del aborto sirve muchísimo. Y a favor de la Biblia, pero si no... Y a favor de la Biblia y a favor del aborto uno usa la Biblia para mostrarle que en realidad su posición pro aborto es un error. Ahora, frente a un medio de comunicación, en realidad no hace falta ir al versículo bíblico, salvo que el medio de comunicación tenga como objetivo una audiencia cristiana. Uno puede decir, miren, la genética más moderna ya ha encontrado hace algunas décadas que el instante en que empieza a existir el ser humano como tal se da en el momento de la concepción, porque es en ese momento en que aparece una entidad genómicamente autónoma respecto de madre y padre, con una carga genética propia. Esa carga genética es la del ser humano, esa carga es única e irrepetible, y allí ya está contenido en acto todo aquello que se desarrollará con el paso del tiempo en un sentido que está preestablecido desde ese mismo instante. Por lo tanto, ¿en qué momento empieza la vida? Pues científicamente se sabe, es en el momento de la concepción. Y nos pueden decir, pero es que eso todavía no es un ser humano. Y uno puede responder metafísicamente, si no fuese un ser humano desde el principio, pues no podría desarrollarse como ser humano. No existe, por ejemplo, en teoría celular, la idea de que una célula puede cambiar de especie. Las células no cambian de especie, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo desde la genética, pasando por la metafísica, hablando también de teoría celular, yo ahí ya no recurrí a la Biblia y simplemente estoy diciendo una evidencia, que es que la ciencia, esto es ciencia pura, o sea... ¿No sería más fácil predicar el evangelio y que las personas se sometieran a Cristo? En lugar de estar perdiendo el tiempo con argumentos que de todas maneras no van a convencer a alguien que quiere hacerlo. Ya no hay dudas, mira, hasta tal punto ya no hay dudas de que el ser humano existe desde el momento de la concepción, que incluso filósofos abortistas, de los más famosos como Peter Singer, por ejemplo, ya han dicho, miren, dejemos de bromar con este asunto, tenemos que resignarnos a admitir que la vida humana empieza desde la concepción. Lo que hay en todo caso que argumentar desde los sectores pro aborto es que existen buenos motivos para quitarle la vida a un ser humano inocente. Y eso te lo dicen filósofos abortistas como Peter Singer. Es decir, ¿cuáles serían los buenos motivos por los cuales hay que quitarle la vida a un ser humano en gestación? Peter Singer lo dice. Por ejemplo, proteger el clima, proteger al reino animal. El ser humano, en esta nueva antropología poshumanista del siglo XXI, el ser humano es algo así como un parásito en la Tierra y necesitamos limitar su desarrollo, necesitamos limitar su natalidad para que no acaben con el resto de las especies y con el planeta Tierra. Absurdo. Entonces, Bueno, nuevamente, ¿qué no sería mejor predicar el evangelio y explicar a las personas que el mundo no es recalcitrantemente materialista para sacarlos de su error a través de mostrarles a Cristo? No. Entonces, por eso los abortistas, por ejemplo, en Europa, están argumentando en este sentido. La idea de hay que tener, por ejemplo, perros y gatos y no hijos, porque el hijo es un gran daño para el planeta. Esto es totalmente absurdo, pero esto está pasando ahora. El otro ejemplo es, por ejemplo, el caso del género. Uno puede decir, no, Dios los creó hombre y mujer, porque eso está en el Génesis, pero uno también puede decir, frente a otro tipo de audiencia, en una audiencia secular, miren, la realidad es que hasta la última célula del cuerpo está configurada sexualmente a nivel cromosómico, y por más que uno se someta a ciertas cirugías o cambios hormonales, la realidad es que hasta la última célula de su cuerpo va a gritar por siempre a qué sexo pertenece esa persona. ¿Y no sería mejor aprovechar esa oportunidad para presentar a Cristo en lugar de que alguien que no sepa de genética se ponga a hablar de genética? O sea, solo estás repitiendo como merolico cosas que te dijeron pero que no sabes, no te constan bien.
Por ese motivo, esa persona va a tener que someterse a un daño irreversible, a un daño permanente, a un daño que no tiene fin, volverse adicta a tratamientos hormonales, siendo los mejores clientes de las empresas farmacéuticas, porque en la medida en que no hagan eso, su disfraz se deteriora. Es un disfraz, no es un cambio de sexo. Ahí yo acabo de argumentar de manera totalmente secular algo que está en la Biblia dicho de otro modo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, para cerrar, es ese. Es que necesitamos los dos lenguajes. Un cristiano tendría que ser capaz de hablar al mundo de la misma forma que habla entre las personas de fe. Exacto. Pero más bien tendrías tú que abandonar un lenguaje religiosista, porque el punto es que no seas hipócrita, que hables igual en un lado y en otro. Ahora, o sea, nosotros somos espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. Entonces, el cambio que tú le hagas, digamos, a los atrios del santuario, pues no va a quitar que seas un alma, o sea, que seas un espíritu que vive en un alma, el lugar santo y el lugar santísimo. Y es otra cosa que a mí no me gusta de lo que él está haciendo, porque él constantemente está en confrontación con ese grupo de personas que merecen todo el respeto y toda la dignidad posible, independientemente de sus decisiones que hagan con su cuerpo. O sea, en lugar de burlarte de ellos, deberías tenerles compasión, porque tan pecador es una persona que se pone un disfraz, como él dice, como el que se pone el disfraz de que es un sacerdote que se viste de lino y púrpura, pero que por dentro está podrido. ¿Por qué tanto énfasis con un grupo de personas cuando los otros están dentro de la iglesia también? Ahora, no entiendo, lo que no he entendido, porque sí he escuchado el argumento de que ningún ser vivo, excepto el hombre, contamina. O sea, nosotros estamos contaminando, ¿verdad? No pasa en la selva, ¿verdad? Con los leones, nada, todo se reusa, los árboles, las hojas, todo se reutiliza. El único que contamina es el ser humano. Somos demasiados, hay que... O sea, no pueden matar a los vivos, habrá que impedir que nazcan más. Entonces, creo que en el fondo, de los que están a favor del aborto, de los que están a favor de la ideología de género, al final es que hayan menos seres humanos por la contaminación y para salvar el planeta Tierra. Pero me parece una contradicción porque, por ejemplo, no quiero entrar en política, pero en Estados Unidos, ahorita con estos cantidad de gente que está inmigrando, ¿verdad? Que aquí están permitiéndolo los que creen que somos muchos y queremos saber menos, pero por otro lado están permitiendo que muchos vengan, que van a tener muchos hijos y todo, y es como una contradicción a su misma deseo final. No, al revés, sí métete en política, sí da una opinión cristiana acerca de la política, eso es lo que tenemos que hacer, pero que sea realmente cristiana, que no sea de una doctrina falsa que se injerta dentro de la iglesia y que te quiere empujar a que escojas la derecha, cuando la iglesia cristiana no es de este mundo, no tiene ni izquierda ni derecha. Nosotros hablamos de la reconciliación de todas las cosas. En lugar de dejarte llevar por la idea de esta persona de contraponerse contra esos grupos, deberíamos estar trabajando en la reconciliación. ¿Cómo no? Ahí sí no entiendo por qué. Mire, a ver, vamos a ver. En el año... Esto parece teoría de la conspiración. Voy a dar muchos datos porque la teoría de la conspiración existe allí donde yo no tengo un dato para mostrar. Bien, voy a mostrar datos. En el año 1974, Naciones Unidas se reúne en Bucarest para decirle al mundo de que hay sobrepoblación. Lo hacen a través de un organismo llamado Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue creado en el año 68, a los fines de monitorear el desarrollo demográfico del mundo. Cuando estamos hablando de gobierno mundial y de sus bases, a ver, es que ya están sentadas por lo menos en estado embrionario. En el 74, en Bucarest, Naciones Unidas le dice al mundo, oigan, por favor, limiten la población, limiten el desarrollo de la población, limiten la natalidad. Bien. Los países que entonces se llamaban tercer mundo se rehúsan, rechazan esto. Dice, esto no tiene que ver ni con nuestra fe, ni con nuestra cultura, ni con nuestras tradiciones, ni con nuestros usos y costumbres. Nosotros no vamos a limitar la fertilidad de nuestras mujeres porque a un burócrata de Naciones Unidas se les ocurra. Bien. Yo pienso que él se aprovecha de la credulidad de la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana quisiera, o sea, maestros, pastores, o sea, que tomen su lugar de predicar el evangelio. No necesitan inventarse nuevas doctrinas. Con predicar a Cristo resucitado es suficiente, ¿no? Pablo explicaba eso en una de las cartas a Corintios. No necesitas agregarle nada al evangelio. El evangelio es
suficientemente poderoso y simple. Y no necesitas tampoco ser un teólogo muy elevado para predicar que Cristo fue crucificado, sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos, y eso es suficiente para transformar a las personas. Entre las causas de la afección de esta supuesta sobrepoblación aparece el tema de la contaminación, ya en el año 74, aparece el tema de la inmigración. Estados Unidos, por ejemplo, en su frontera con México, ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que nazcan cada vez más mexicanos o menos mexicanos? Bueno, pues menos mexicanos, porque cuanto más mexicanos en México, más presiones migratorias hacia el norte. O sea, de todos los videos que pude haber escogido de Agustín Laje, precisamente escogí este de Enlace TV porque sé que es un canal cristiano. Y quiero hacerle un llamado a todos los cristianos que no se dejen arrastrar a la jaula de este hombre que solo los va a dejar sin la identidad cristiana y los va a arrastrar a un movimiento político. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos? Promover una nueva ideología que sugiera a la gente que necesita tener familias cada vez más chicas, que necesita además impulsar distintos métodos, entre ellos, dice el informe hacia el final, ninguna nación ha podido reducir su natalidad sin recurrir al aborto. Ese es el cierre del informe. En el año 94, Naciones Unidas vuelve a la carga con una nueva conferencia de población y desarrollo, solo que esta vez lo hacen en el Cairo y esta vez tienen éxito. ¿Qué le piden a las naciones del mundo? Entre otras cosas, legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Esto es un pedido de Naciones Unidas hecho en el año 1994. En el año 1995, Naciones Unidas vuelve a reunirse en otro marco llamado Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Esto se va a dar en Beijing. Allí lo que va a pedir Naciones Unidas es que algo llamado enfoque de género se aplique de manera universal y de manera transversal en todos los ámbitos, tanto del Estado como de la sociedad civil. O sea, nuestra famosa ideología de género es también una petición de Naciones Unidas que data del año 95. ¿Cómo está la natalidad de hoy en Occidente después de este rapidísimo raconto que acabo de hacer? Imagínate que tuviéramos maestros cristianos que se la pasaran indignados porque los romanos tenían dioses falsos. O sea, así no funcionó. El cristianismo se expandió porque tenían cenas del Señor con pan y vino, la gente se bautizaba en agua y se predicaba que Cristo se había levantado de entre los muertos y que había perdón de pecados. No hay tiempo para estarse distrayendo con que el imperio romano está equivocado. Ya lo sabemos, ya sabemos que pues creen en falsedades. La natalidad está destrozada. España, por ejemplo, yo vivo la mitad del año en España. España tiene 1,1, 1,2 hijos por mujer. Vos necesitas por lo menos el doble de natalidad o de fertilidad para poder recambiar tus generaciones. 103.000 niños españoles abortaron en el último año, nacieron solamente 400.000. O sea, solo con una política llamada aborto disminuiste el nacimiento en más de 20%. Este país, Estados Unidos, Bueno, ¿qué pasaría si los españoles adoptaran el cristianismo nuevamente y abandonaran el secularismo? Pues todo eso se revertiría, ¿no? O sea, si oramos para que haya un avivamiento de fe en España, ¿se puede recuperar ese país? La fertilidad en Estados Unidos está en 1,6 hijos por mujer. Insisto, vos necesitas 2,1, 2,2, 2,3 para poder recambiar la población. O sea, aquí en Estados Unidos también se está a la baja. Mientras tanto, están promoviendo ideologías LGBT, que todas esas ideologías y todas esas letras de esa sigla tienen un común denominador, que es la infertilidad. Llámense diversos, apoyen las familias diversas, pero todo eso no es diversidad, es mismidad. Por ese motivo no reproduce. Lo verdaderamente diverso es lo que reproduce. Hombre y mujer somos diversos, por eso reproducimos. Todo eso que te han vendido como diversidad en realidad es mismidad. ¿Qué cantidad de LGBT entonces hay ahora en los Estados Unidos? Bueno, en marzo de este año... O sea, tú imagínate que nada de esta conversación O sea, si tú eres cristiano, pues si eres cristiano te casas con una mujer, ¿no? Para empezar. Y luego, el hombre es la cabeza de la casa en el matrimonio cristiano. Y pues si eres cristiano no abortas, ¿no? Entonces la solución es que haya más cristianos en la ciudad, es obvio. Gallup, que es una encuestadora de las más importantes del mundo, hizo una investigación muy interesante porque quería constatar qué porcentaje de LGBT había en cada generación. La más anciana, que son los baby boomers, tenía 3% LGBT. La mía, los X o la generación millennial, tenemos, mejor dicho, 9% LGBT. Ahora bien, la generación Z, que son los adolescentes de hoy, tienen 22,3% LGBT. O sea, casi un cuarto de la población joven de este país en los próximos años no se va a reproducir.
eso genera un problema, que es cómo mantenemos las... Pero es un tema espiritual, es un tema religioso. No es un tema de izquierda, derecha, política. Es un tema religioso que atraviesa toda la vida humana. Puede haber cristianos en la izquierda, puede haber cristianos en la derecha. pensiones, cómo mantenemos el salario de nuestros ancianos, cómo mantenemos el seguro social, cómo mantenemos a la gente no productiva. Bueno, ahí entra el asunto de la migración. Por ejemplo, en el caso español, abren las fronteras y entran desde África. Entran aparte de civilizaciones que son incompatibles con la civilización cristiana. Entra gente que después termina siendo un grave problema para los nacionales, y esto tampoco se puede decir porque uno se convierte ipso facto en un racista o en un xenófobo. Pues sí eres, carnal, porque el evangelio no distingue. Si esas personas llegan, se les predica el evangelio. Se busca la conversión de ellos hacia Cristo, no hacia tu ideología nueva que pretendes arrastrar a la iglesia cristiana. O en un fóbico de algo. Pero el plan es clarísimo, y ya estamos viendo sus efectos. Esto ya no es una opinión mía, son datos de la realidad. Esto es lo que está pasando. Está muy linda la banderita multicolor, es hermosa, claro, la vemos flameando por aquí y por allá. Está muy lindo el pañuelito verde del aborto, y pensar que esto va de los derechos de la mujer y que esto va de los derechos del niño trans. No, esto va de natalidad, y esto está siendo impulsado por lo menos desde la década del 70 del siglo pasado. Wow. O sea, el problema es que él te polarice para su agenda de acumular poder en Latinoamérica. Y tú, siendo cristiano, que te dejes guiar por una persona que nada más está vendiéndote un libro y sacándote dinero. O sea, tú ni siquiera deberías entrar en esa agenda si eres cristiano. Nos quedan pocos minutos ya, en un minutito tal vez, el consejo de los jóvenes. ¿Cómo prepararse, cómo dar esta lucha, ¿verdad? Porque se quieren llevar, la autonomía del país, se quieren llevar, un país tiene tantas cosas que cree que ha forjado por años, ¿verdad? Y ahora nada más quieren como con permisito, aquí vamos, pero ¿cómo prepararnos para esta batalla? Bueno, pues realmente tenemos que recordar, ¿verdad?, que no solamente la Biblia es el único libro que nos muestra la antropología verdadera del ser humano, quiénes somos. Y la Biblia nos muestra que somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Y cuando descubrimos que la parte espiritual fue rota desde la creación por el pecado, William Shakespeare llamaba el defecto trágico, Sigmund Freud el medio ambiente, Carlos Marx la lucha de clases, la Biblia le llama pecado, que es lo que ha roto la relación entre Dios, que te ama, y nosotros como seres humanos. Y hay una barrera entre el ser humano y Dios, que es el pecado. Y las religiones, el propósito es tratar de brincar esa barrera y llegar a Dios sin la forma como Dios lo estableció, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz. Entonces, este es el mensaje del Evangelio, que tú necesitas venir a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera conocer. Entonces, nadie puede conocer a Dios si antes no conoce al Hijo, que es Jesucristo. Es Jesucristo el mediador, el que nos lleva al conocimiento del Padre, y el que nos inspira, y el que nos revela el carácter inmenso. Imaginémonos la mentalidad de Dios, que sus pensamientos no son otros pensamientos. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, joven que me escuchas, darte una media vuelta. El arrepentimiento significa una vuelta de 180 grados en el camino que tú llevas y volverte a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo. Pedirle perdón por tu vida, creer que en esa cruz Él murió en tu lugar a través de su sangre, y pedirle que entre a tu vida, porque Jesucristo es el único personaje de toda la historia humana que murió descompuesto completamente. Su cuerpo no pudo deshacerse como cualquier muerto humano le sucede, ¿verdad?, una descomposición inmediata, sino que Él se levanta a los 3 días con un cuerpo completamente resucitado, nuevo, glorificado, y nos enseña que esa forma es la que vamos nosotros a resucitar también. Así que es Jesucristo tu única esperanza, es la única esperanza. No hay esperanza ninguna otra en el mundo más que la vida resucitada del Hijo de Dios. Bueno, y en el área civil, política, a los jóvenes, ¿qué recomiendas? Mira, me quedé pensando, ahí voy a ese punto, pero me quedé pensando en lo último que habíamos mencionado sobre la religión. Y recordé que hace 2-3 semanas veía en el aeropuerto de España una pancarta, una publicidad, una propaganda, que mostraba a una mujer musulmana con el rostro tapado, ¿no? Bueno, de la forma en que ellos se visten. Y la inscripción era algo así como: la manera en que miras a los inmigrantes es también una forma de racismo y xenofobia. Yo pensaba, la gente, los islámicos llegan a nuestros países, y
Cuando mucho, en todo caso, uno puede mirar porque le llama la atención ver a una mujer con el rostro tapado. Si eso me vuelve un racista, un xenófobo, pues según esa propaganda, sí. Ahora, ¿qué le pasa a los cristianos que van al país de ellos? A nosotros no solamente nos miran de esa manera, es que nos matan. Y nadie está cubriendo en medios de comunicación la matanza, el genocidio que hay contra cristianos en Medio Oriente. Entonces, ¿de qué va el asunto globalista con el tema de la fe? De eso va. De culpabilizar a Occidente por cómo mira a una persona que se viste de una manera llamativa. Ahora, mientras tanto, los nuestros los acribillan allí. Para los jóvenes, mira, yo diría lo siguiente. La política importa. Es decir, no es indiferente a quién vota uno, no es indiferente lo que pasa en el cuarto oscuro, en las urnas, y los cristianos tienen que aprender a votar como cristianos. No todas las opciones dan lo mismo. Es decir, un cristiano que vota a alguien abortista tiene que rendir cuentas por eso. Yo escuchaba, por ejemplo, a Joe Biden hace 4 años pedir el voto de los católicos. Y él les decía, yo soy católico y yo también puedo comulgar y yo hice la comunión y ese tipo de cosas. Y los católicos fueron y votaron por Biden. Mayoritariamente. El mismo presidente que el primer día en la Casa Blanca habilitó fondos para financiar abortos en México. Exacto. ¿Cuántos cristianos hoy están pensando en votar por políticos que promueven las agendas de la ideología de género? Pues esa gente es cómplice, es promotora, aunque no lo sepa, es promotora de que a niñitos hoy se los esté mutilando. Exactamente. No. Es lo que creo que él hace unos saltos muy arriesgados para ahuyentar culpas que Cristo se llevó en la cruz. O sea, te están culpando, ves, está utilizando una ideología falsa, que es una doctrina falsa que va en contra de lo que leemos en Gálatas. Ay, Gálatas tontos, ¿cómo se dejan engañar? Entonces, es importante que el cristiano conozca sobre su fe, la palabra de Dios, pero también es importante que la aplique en el mundo real. Claro. Y el mundo real incorpora la dimensión política. Entonces, mi llamado a los jóvenes, sobre todo, pero toda la gente en general, es por favor reconcíliense con lo político, porque si no siempre terminamos votando por nuestros propios verdugos. Terminamos votando por los enemigos de nuestra fe sin darnos cuenta, por pereza muchas veces, porque es que no tenemos tiempo para informarnos. Mentira, si estamos mirando TikTok todo el día, si estamos mirando los Reels todo el día, si estamos mirando Netflix y el techo todo el día. No es que no tenés tiempo, es que no tenés ganas, porque sos un perezoso. Por favor, den tiempo a esto. Infórmense sobre lo que pasa, porque nadie puede hacer nada con lo que pasa si en primer lugar no sabe qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Pues es más fácil llamar a que nos dediquemos a predicar el evangelio en nuestra ciudad. Eso es lo más inteligente que hay que hacer. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces van a ocurrir todas las transformaciones políticas, sociales, y vas a vivir en una ciudad mejor. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bye.